Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy chicos, miren lo que vamos a hacer. Estos preciosos anillos tejidos a crochet. Fíjense cómo son de preciosos. Y bueno, a continuación les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacer estos preciosos anillos. Bueno chicos, para comenzar a hacer y a tejer nuestro anillo a crochet, lo primero que vamos a hacer es tomar el hilo. Como pueden ver, estos anillos están elaborados en dos colores, así que en esta ocasión lo voy a hacer de color blanco con negro. Y vamos a comenzar con la florecita y luego hacemos la parte de abajo. Bueno chicos, para comenzar a hacer nuestros anillos tejidos a crochet, vamos a hacer nuestro anillo mágico. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos, tomamos el hilo, pasamos la aguja dentro de los dos hilos, sacamos, sostenemos bien en la parte de abajo, pasamos el hilo por aquí y hacemos una cadena. Probamos si funciona y vamos a comenzar con 3 cadenas hacia arriba, 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer 2 puntos altos de 3 sacadas. Comenzamos 1, 2 y 3. Vamos con el siguiente punto alto de 3 sacadas, la primera, la segunda y la tercera. Luego hacemos 3 cadenas y vamos a llevarla hacia aquí abajo y aquí hacemos un punto deslizado. Luego hacemos 3 cadenas más y hacemos nuevamente 2 puntos altos de 3 sacadas. Importante chicos que sean de 3 sacadas. Nuevamente hacemos 3 cadenas y volvemos a llevar abajo a unir con un punto deslizado. Este proceso lo vamos a hacer hasta que tengamos 5 pétalos. Nuevamente 3 cadenas y 2 puntos altos de 3 sacadas. Tres cadenas y unimos con un punto deslizado. Nuevamente las 3 cadenas puntos altos de 3 sacadas y 3 cadenas.
3 cadenas, hacemos un punto deslizado, nuevamente hacemos las 3 cadenas, y hacemos los puntos altos. Tres cadenas, y finalizamos con un punto deslizado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Cortamos nuestro hilo y ahora vamos a proceder a apretar nuestra flor. Quedando de la siguiente manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos hilos de aquí atrás? Bueno, vamos a hacerle un pequeño nudito y bueno, procedemos a perder los hilos. De todas maneras, el nudito que hagamos en la parte de atrás no se va a ver porque recuerden que va a ir pegada a la parte del anillo. Quedando así. Ahora vamos con la parte de abajo del anillo. Esta la vamos a hacer de color negro. Esta parte es muy sencilla de hacer, pero algo que tienen que tener en cuenta es que esto va a variar mucho dependiendo del tamaño del dedo de ustedes. En mi caso lo voy a hacer con 15 cadenas, pero ustedes tienen que ir midiendo porque es dependiendo del tamaño de sus dedos. A veces son 10, 12 cadenas. Comenzamos con un nudo deslizado y en mi caso voy a hacer 15 cadenas. Una vez que tengo mis 15 cadenas, procedo a medir en mi dedo. Como les digo, eso va a variar dependiendo del tamaño del dedo de ustedes. A mí me queda bien con 15 cadenas. Puede que ustedes, si tienen los dedos más gordos, se les lleve 20 cadenas o si no, se les lleve menos, pero tienen que medir. Luego unimos con la primera cadena que hicimos con un punto deslizado. Ahora vamos a proceder a hacer puntos bajos alrededor de nuestra cadena. Generalmente a mí me salen entre 15 y 20 puntos bajos, pero el sentido es forrar todo el anillo con puntos bajos. Entonces vamos a comenzar. Recuerde que estos puntos bajos van a ser pasando por dentro del anillo. Y comenzamos. 1, 2, 3,
Bueno muchachos, hasta aquí van 15 puntos bajos. ¿Ven? Por eso les dije que generalmente a mí me salen entre 15 y 20. Listo. 20 puntos bajos. Cuando hemos terminado aquí vamos a cortar el hilo, pero este hilo que vamos a cortar lo vamos a cortar más o menos larguito, más o menos esta cantidad, porque este mismo hilo es el que nos va a servir para unir la parte de arriba de nuestra flor. Esto lo vamos a cortar aquí. Ese fue la parte de atrás del hilo que sobró de nuestro tejido, que lo fuimos forrando. Así va quedando nuestro anillo. Ahora vamos a insertar en una aguja punta roma. Y vamos a proceder a unir nuestras dos partes del anillo. Comenzando. Miren qué precioso está quedando y miren cómo les doy esa forma en la parte de adentro de la flor, para que se vea una forma diferente. Si quieren le pueden colocar piedritas. Ahora vamos a proceder a esconder el hilo por el anillo, en la parte de abajo. Y procedemos a cortar. Miren qué precioso queda nuestro anillo tejido a crochet. Realmente se ve bello y lo pueden hacer en cualquier color, el que ustedes prefieran.
Voy a poner este aquí. Y como les dije, también le pueden agregar piedritas. Y lo ideal es que ustedes puedan hacer sus anillos en combinación con sus pulseras y con sus collares, también con sus zarcillos, para que se vean genial. No sé si recuerdan, la vez anterior yo hice una pulsera blanco con rojo. Ya va. Y fíjense, con este anillo se ve súper genial nuestra pulsera. También la pueden hacer en rojo con blanco y pueden utilizar la combinación que ustedes quieran. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y será hasta un próximo video chicos. Bye.